Ya, excelente. Bien, como les dije, bienvenidos al webinar de cómo importar y exportar paso a paso. El día de hoy vamos, gracias a la Universidad de San Martín de Porres, que estamos haciendo este webinar gratis para todos ustedes interesados en importar y exportar, ¿cierto? Y bueno, yo soy Emil Ríos, ahorita yo soy el presentador del webinar. Esto, vamos a dar inicio. Quiero presentarles también a nuestra doctora Carmen González. Ella es abogada especialista en comercio exterior y aduanas, con formación en la Universidad Mayor de San Marcos, dedicada a la asesoría de empresas importadoras y exportadoras y a la docencia en diversas universidades como San Marcos, como aquí mismo en la Universidad Continental, IPAE, CERTUS, y en la Cámara de Comercio de Lima. Y ella es experta en todo lo que es importación y exportación, es consultora en diversas agencias de aduanas y experta en auditoría a operadores de comercio exterior. Bien, entonces la doctora Carmen el día de hoy va a hacer la presentación del webinar, va a tocar unos puntos muy importantes, ¿sí? Y bueno, vamos a dar inicio. Carmen, ¿cómo estás? Buenos días. Carmen, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Cómo estás, Emil? Buenos días, es un gusto saludarte, ¿me escuchas? Sí, sí, todos te escuchamos ahora correctamente. Es un gusto poderlo saludar por este medio y en esta mañana vamos a hacer una muy bonita clase, algo resumida, pero muy interesante. Espero que ustedes estén muy atentos y cualquier consulta, por favor, lo van apuntando en su cuaderno para al final de la sesión me puedan hacer las consultas necesarias. Bien, en esta mañana vamos a ver la oportunidad, vamos a tener la oportunidad de ver lo que es la importación y exportación y algunos de los regímenes aduaneros más utilizados en nuestro país. Les cuento que uno de los principios que tiene nuestra Ley General de Aduanas es justamente el de poder dirigir toda nuestra especialidad a través de su potestad aduanera. Les explico. La aduana controla no solamente el ingreso y salida de personas, de mercancías y de medio de transporte. Eso es lo principal que tenemos que tener en cuenta. Todos pensamos que solamente aduanas vela por el ingreso y salida de mercancías, también vela por el ingreso y salida de personas y de medio de transporte. ¿Por qué lo hace aduanas? Para tener un mejor control y evitar de esa manera la posibilidad de un contrabando, de una defraudación de rentas de aduanas o de una receptación. Estamos mencionando los delitos aduaneros en este momento. Seguimos. Nuestra aduana, que tiene esta potestad aduanera, la va a mantener hasta que nosotros cumplamos con todos los requisitos y formalidades que conllevan a una tramitación aduanera. En nuestra especialidad, nosotros no llamamos trámite, sino lo llamamos despacho. De ahora en adelante utilizaré la palabra despacho cada vez que me refiera a trámites aduaneros. Para ello, déjame decirte que aduanas tiene una jurisdicción aduanera a lo largo del país, aproximadamente 20 intendencias de aduanas, que son las sucursales de aduanas donde podemos dirigirnos a hacer nuestras tramitaciones. Además, cuenta con 3 agencias que hacen a veces de intendencia. A esto le llamamos jurisdicción aduanera. Quiero resaltar algo. La jurisdicción de aduanas incluye no solamente el espacio terrestre, también incluye el espacio acuático y aéreo. Por lo tanto, aduanas se dedica a controlar todo el ingreso y salida de personas, mercancías y medio de transporte, no solo vía terrestre, también acuático y también aéreo. Dentro del territorio aduanero podemos distinguir 2 zonas. Tenemos la zona primaria y la zona secundaria. La zona primaria es el lugar donde primero llega la mercancía. Háblese de las oficinas de aduanas, de los puertos, aeropuertos, depósitos temporales y depósitos aduaneros. Quiero resaltar
que estos depósitos temporales y estos depósitos aduaneros también los conocemos como almacenes. Es más, antes la norma lo llamaba almacenes, ahora lo ha cambiado a depósitos temporales y el depósito aduanero sí siempre lo mencionó. La zona secundaria donde aduanas sigue manteniendo su potestad aduanera son las zonas habilitadas que, si bien es cierto, aduanas te da la opción que puedas manipular la mercancía como en una feria, de repente para algún evento especial como el Dakar. Si bien es cierto, estas mercancías ingresan solo con la finalidad de participar en un evento, luego tienen que retornar a su país, tienen que salir de medio de transporte. Por ello, cuando salen con un medio de transporte, aduanas está controlando y velando que la mercancía que ingresó también salga. Entonces, en la zona secundaria, aduanas lo que hace es seguir controlando a través de su potestad aduanera. Si la mercancía ingresó, participa en un evento, pues debe de salir. Mientras tanto, aduanas sigue teniendo su potestad aduanera. Mientras que en la zona primaria, que son nada más las oficinas de aduana, los puertos o aeropuertos y los almacenes, ingresa la mercancía y se queda solo para un trámite o mientras dure el trámite, y luego que ya obtiene el levante, que es el permiso de aduana para retirar tu mercancía, ya con ello, señores, ya la mercancía está en tu libre disponibilidad. Aduanas deja de mantener el control sobre esa mercancía. Vemos que aduanas es un organismo que pertenece al Estado. ¿De qué se encarga? Administra, recauda. ¿Y qué es lo que recauda? Los tributos aduaneros. Estos tributos aduaneros están divididos en dos. Tenemos los derechos aduaneros, que es el ad valorem básicamente, y el derecho específico variable, y los impuestos, que son el impuesto general a las ventas, el impuesto de promoción municipal y el impuesto selectivo al consumo. Ambos, tanto los derechos como los impuestos, son llamados tributos aduaneros. Estos tributos aduaneros son recaudados de parte de aduanas con la finalidad de cumplir con esa disponibilidad que tenemos legal y obligación de cumplir con nuestro país. Tributamos, pero quiero aclararles en este momento algo que es muy importante. Los regímenes aduaneros que mayormente conocemos son la exportación y la importación. Sin embargo, les comento que tenemos dentro de la normatividad aduanera 13 regímenes aduaneros. Dentro de los 13 regímenes aduaneros, solamente 2 pagan tributos. Uno que es la importación por excelencia y otro que se llama exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Bajo este segundo régimen de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, las mercancías salen del país con la finalidad de ser arregladas, modernizadas en otro país. Y cuando regresan, solo pagamos tributos por un tema de un valor agregado, ya sea la reparación, la modernización, transformación. Entonces, haciendo un resumen, en la recaudación aduanera de los 13 regímenes aduaneros, que más adelante los veremos, quiero puntualizar en que solo aduanas nos cobran los tributos aduaneros que incluyen los derechos y los impuestos solo por 2 regímenes aduaneros, por la importación para el consumo, por excelencia, repito, y el régimen de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, solo cuando la mercancía salió de nuestro país hacia otro país, se le dio algún mantenimiento, algún valor agregado y regresa. Solo tributamos no por la mercancía, sino por la factura de la reparación o del servicio brindado. Seguimos. Aparte de la administración de la recaudación, aduana realiza el control del ingreso y salida de las mercancías. Básicamente de mercancías, pero no olvidemos, también de personas y también de medio de transporte. Nuevamente, para evitar la posibilidad de algún delito aduanero o algún fraude fiscal. En el caso de la fiscalización, de más está decirlo, que aduanas vela siempre por este control y está siempre, siempre al tanto de poder ingresar cualquier mercancía, persona, medio de transporte, visualizando, controlando a través no solamente de sus personas especializadas que trabajan directamente con la aduana, que son el resguardo, o también llamados oficiales, sino también a través de la utilización del servicio de perros que están
encargados de poder controlar y verificar a través de su olfato el ingreso o la salida, ¿no?, de lo que es básicamente la droga. Tenemos que acotar que estas funciones que tiene aduanas, que están netamente dirigidos a través de SUNAT, ¿no?, las cumplen con la finalidad de poder recaudar y controlar cualquier ingreso o salida de mercancías, personas o medios de transporte. ¿A quiénes controla la aduana? A los operadores de comercio exterior. Primero tendríamos que definir quiénes son los operadores de comercio exterior. Son todas las personas y empresas que por razones de algún trabajo tienen una relación permanente y cotidiana con aduanas. Por ejemplo, tenemos a los importadores y exportadores. Cuando el importador participa en el despacho, recuerda, tramitación aduanera, él se convierte en un operador. ¿Cuándo es que el importador hace despacho directamente? Él, sin ayuda de un agente de aduana. Cuando la mercancía tiene un valor menor a los $2.000. Entonces el importador puede realizar directamente sus trámites y se convierte en un operador, alguien que se involucra en la tramitación, en el despacho con aduanas. ¿Y cuando el exportador participa directamente como un operador? Cuando el valor de la mercancía es inferior a los $5.000. Resumiendo, el importador hace sus trámites cuando la mercancía es menos de $2.000 y el exportador hace sus trámites cuando la mercancía es menos de $5.000. Ahora, hemos mencionado al importador y al exportador. La pregunta es, estamos mencionando dos regímenes aduaneros, pero como son 13 regímenes aduaneros, los 11 restantes ya no lo llamamos ni importador ni exportador, lo llamamos beneficiarios de las destinaciones aduaneras. Entonces ahí utilizamos el término de beneficiario cuando ya no es importación e exportación. Por ejemplo, drawback, reposición de mercancías con franquicia arancelaria, tránsito, transbordo, reembarque y otros regímenes que veremos más adelante. ¿Quién es otro operador de comercio exterior frente a aduanas? El transportista, aquel que trae y lleva las mercancías hacia nuestro país y desde nuestro país al exterior. Este transportista no puede llegar, el barco, el avión o el vehículo terrestre a nuestro país sin haber realizado una tramitación frente a aduanas, para lo cual tiene que presentar todos los requisitos y una vez que presenta todos los requisitos, aduanas le va a dar esa opción a que sea un operador y por lo tanto puede ingresar y salir de nuestro país sin problemas. ¿Quién es el agente de aduana? Otro operador también muy importante. ¿Recuerdas hace un momento hablábamos del importador que realiza sus trámites cuando es menos de 2.000 y el exportador que realiza sus trámites cuando es menos de 5.000? Y cuando es más de 2.000 y más de 5.000, ¿quién lo va a representar ante la aduana? Pues te presento al agente de aduanas. El agente de aduanas es la empresa que es especializada en los trámites aduaneros. Esta persona jurídica se dedica a representarte a ti ante la aduana para hacer los trámites ante ella, siempre y cuando la mercancía supere los $2.000 en la importación y en la exportación los $5.000. Otro operador muy importante son los almacenes aduaneros, hoy en día llamado depósitos temporal y depósito aduanero. ¿Qué hacen estos almacenes aduaneros? Se encargan de, como lo dice su nombre, almacenar, vamos a darle la palabra técnica, custodiar la mercancía mientras que tú terminas de realizar los trámites ante aduanas. De tal manera que ellos reciben la mercancía cuando llega al extranjero, cuando estamos importando, o la almacenan cuando está lista para ser exportada. Pero ellos no te dan opción a que puedas manipular la mercancía si es que no reciben el permiso de parte de aduanas. Ese permiso es llamado levante, el permiso que te va a permitir manipularla, sea cuando importamos o cuando exportamos la mercancía. Ahora hablaremos de los despachadores. ¿Quiénes son los despachadores?
son los que realizan el despacho aduanero. ¿Y quiénes son los despachadores? Vamos a ver en qué momento los despachadores realizan su despacho ante aduanas. El importador, ya lo hemos dicho, cuando la mercancía es menos de $2.000. Y el exportador, cuando la mercancía es menos de $5.000. Y si es más de 2.000 y de 5.000, lo realizará el agente de aduana. Y en ese momento, el agente de aduana se convierte en un despachador aduanero. ¿Y quién es el despachador oficial? Acá tenemos que tener en cuenta que por seguridad del Estado, cualquier persona que realiza los trámites de alguna entidad nacional, háblese de algún ministerio, repito, por cuestiones de seguridad, no podemos contratar a cualquier agente de aduana. Por lo tanto, esas entidades nacionales cuentan con un despachador oficial, que es una persona encargada netamente de realizar los trámites entre el ministerio y la aduana. A ese señor se le denomina despachador oficial, porque él es presentado por la entidad nacional ante aduanas y realiza directamente los trámites. Acá no hay un límite de valor de mercancía, si es más de 2.000 o más de 5.000, no. Él realiza, sea cual fuere el costo, el valor de esta mercancía, lo realiza directamente con la aduana. Por lo tanto, este despachador oficial también es una persona que conoce todo el despacho aduanero, pero que es contratado solo por la entidad nacional para poder realizar sus trámites. Resumimos. Los despachadores aduaneros son tres. El importador, cuando realiza su trámite, menos de $2.000. Exportador, cuando realiza sus trámites, menos de $5.000. De lo contrario, si es más de 2.000 y de 5.000, tenemos que acudir a esta persona llamada agente de aduana para que realice los trámites, nos represente ante la aduana y ellos se encargan de realizar todo el despacho aduanero. Y el despachador oficial es aquel que representa a una entidad nacional para realizar los trámites directamente con la aduana. No necesita los servicios de un agente de aduanas. En este momento me es grato presentarle al SIGAD, Sistema Integrado de Gestión Aduanera. ¿Y por qué es muy grato siempre mencionarlo? Porque es el mejor sistema aduanero del mundo, creado por peruanos. Este grupo de peruanos que crearon este SIGAD nos permite a todos los operadores de comercio exterior relacionarnos con aduanas directamente a través del Sistema Integrado de Gestión Aduanera llamado SIGAD. Este sistema viene siendo copiado por otros países como Estados Unidos, como Chile, sin embargo ha sido creado por Perú. ¿Cuál es la particularidad de este sistema SIGAD? Ha sido tan bien creado a través de módulos que no se cuelga, por lo tanto es muy utilizado sin ningún problema y de esta manera nos comunicamos directamente con SUNAT. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para poder utilizar a través de la agencia de aduana, utilizamos sistemas privados, creamos la declaración aduanera de mercancías, también llamado DAM, y a través de este correo electrónico del SIGAD enviamos esta información, repito, de manera electrónica a aduanas. Y si aduanas, al recibirlo, está todo conforme, procede a darle una numeración. La numeración que va a tener ese formato llamado Declaración Aduanera de Mercancía, DAM. Y de acuerdo a los canales que puede ser verde, naranja y rojo, en la importación realizamos nuestro despacho aduanero. En la importación debo resaltar que usamos los tres canales, verde, naranja y rojo. Y en la exportación solamente usamos dos canales, que son el naranja y el rojo. El canal verde ha sido suspendido en nuestro país para la exportación para evitar la posibilidad de la salida de la droga. Entonces, aduanas controla a través del canal naranja y rojo. Resumimos, en la importación usamos el canal verde, naranja y rojo. Y en la exportación solamente el canal naranja y rojo. Veamos, ¿qué significa o qué representa cada uno de estos canales? El canal verde nos va a permitir
poder retirar la mercancía en la importación del almacén sin recibir ningún tipo de verificación de parte de aduanas, es decir, el levante autorizado. ¿Cómo funciona? Llegó la mercancía a nuestro país, realizamos los trámites y si salió canal verde, automáticamente podemos dirigirnos al temporal almacén a retirar nuestra mercancía. Aduanas no realiza ningún tipo de control, ni de documentos, ni físico. Es en el canal verde, el sueño de todo importador. En el caso del canal naranja, es aquel que, habiendo realizado la numeración de la DUA, pagado los tributos aduaneros en la importación y aduanas determina que es el canal naranja, pues aduanas nos pide que presentemos un sobre con la copia de todos los documentos utilizados durante el despacho. ¿Qué documentos? Factura comercial, una lista de empaque, documento de transporte, seguro, de repente algún permiso o algún certificado. Todo depende del tipo de mercancía. Una vez presentado un juego de todos estos documentos utilizados durante el despacho, aduanas procede a hacer la revisión documentaria. Si después de hacer la revisión documentaria, aduanas está conforme, procede a dar el levante, para lo cual podemos ir al almacén, depósito temporal, a recoger nuestra mercancía. Y hasta ahí termina la potestad aduanera de aduanas. Si nosotros numeramos una DUA y lo enviamos vía SIGATS a la aduana, y la aduana designa el canal rojo, por lo tanto, aquí tenemos que trabajar igual que el canal naranja. Debemos presentar un sobre con la copia de todos los documentos utilizados durante el despacho y luego de ello aduanas envía a un representante de la misma aduana a los almacenes, hoy en día llamado depósito temporal. ¿Cómo se llama ese representante que aduanas envía, que trabaja directamente en la aduana? Se llama especialista en aduanas. Algunos lo llamamos vista de aduanas por costumbre. Su nombre real, especialista en aduanas. Este especialista de aduanas va a ir a los almacenes a revisar la mercancía. A ello le llamamos aforo o reconocimiento físico. Una vez que el especialista en aduanas ha realizado el reconocimiento físico o aforo de la mercancía, si está todo conforme, procederá a dar el levante. Nos da ya la oportunidad de poder ir al almacén a retirar nuestra mercancía. Resumimos, en la importación, el agente de aduanas hace la DUA o DAM. DAM llamado actualmente Declaración Aduanera de Mercancías. Sin embargo, seguimos usando el formato antiguo que se llama DUA, Declaración Única de Aduanas. Aquí al parecer hay una alteración de parte de aduanas. Al emitir un nuevo nombre, Declaración Aduanera de Mercancías, DAM, pero el formato no lo cambió. Por lo tanto, lo llamamos DAM al formato anterior que utilizamos hace muchos años, DUA, Declaración Única de Aduanas. Una vez que la agencia de aduanas hace la DAM, envía vía correo electrónico a aduanas esa DAM de manera virtual y aduanas procederá a darle un número, una fecha y después de pagar al banco nos dará el canal, ya sea verde, naranja o rojo. Todo esto es en la importación, repito, en la importación. Si es verde, recuerda, tienes el levante autorizado. Vas al almacén y retiras tu mercancía. Si es naranja, tienes que presentar los documentos en copias para que pueda la aduana hacer una revisión documentaria y darte levante. Y si es rojo, tienes que presentar nuevamente el sobre como si fuera en naranja, pero además de ello, aduanas no solamente revisa las copias de los documentos, sino que envía a un especialista de aduanas para hacer el reconocimiento físico de la mercancía dentro del almacén. Si está todo conforme, procederá a dar el levante. Todo ello es dentro de la importación. No olvides, en resumen, la agencia de aduanas hace la DAN, lo envía vía electrónica SIGAT a aduanas le va a dar un número, una fecha, y luego que proceda a pagar al banco los tributos aduaneros, se activará el canal.
verde, naranja o rojo. Esto es en la importación. Veamos cómo es en la exportación. De igual manera, el agente de aduanas hace la DAM y lo envía vía electrónica a aduanas. Y aduanas espera que la mercancía ingrese al almacén o depósito temporal. Cuando ingresa al almacén o depósito temporal, automáticamente se activa el canal, que puede ser naranja o rojo. Si es naranja, presentaremos los documentos y aduanas, como si fuera un verde, permite que la mercancía salga del país porque es una exportación, va a ser embarcada. Y si es rojo, revisará la mercancía antes de salir del país y de acuerdo a ello da su autorización, su levante para que la mercancía pueda ser embarcada. Entonces, haciendo una comparación, diremos lo siguiente. En la importación usamos los tres canales, verde, naranja y rojo, y se activa después de pagar al banco. En la exportación solo usamos el canal naranja y rojo, y se activa después que la mercancía ingrese al almacén aduanero. Recuerda, hoy en día llamado depósito temporal. Ahora veremos lo que es la destinación aduanera. Este es un concepto básico porque hay 13 regímenes aduaneros. Yo debo elegir qué régimen me conviene. Ese acto de elegir qué régimen me conviene, de acuerdo a mi necesidad, se llama destinación aduanera. Por lo tanto, diremos que la destinación aduanera es la manifestación de voluntad del dueño o consignatario, mediante el cual indica qué régimen aduanero debe darse a esa mercancía que se encuentra, recuerda, bajo potestad aduanera. Esa mercancía que está bajo potestad aduanera, tú señalas, mediante la destinación aduanera, qué régimen quieres que se le otorgue y ¿dónde lo señalas? En la DAM, en la Declaración Aduanera de Mercancía. Ahí tendrás que establecer, utilizar un código, el código respectivo a cualquiera de los 13 regímenes aduaneros. Ejemplo, la importación tiene un código número 10. Si tú en la DAM pones el código número 10, entonces aduanas entiende que esa DAM está hecha, confeccionada en base al régimen de importación. Si tú a la DAN colocas el código número 40, aduanas entiende que tú le estás dando esa destinación aduanera de exportación. Entonces, resumiendo, de los 13 regímenes aduaneros, cada régimen tiene su código. Ejemplo, en la importación colocas el 10, le estás dando la destinación aduanera de importación. Colocas el código 40, le estás dando la destinación aduanera de exportación. Y así sucesivamente con otros regímenes aduaneros. ¿Qué te parece? Como este es un taller para aprender a importar y exportar, vamos a centrarnos un poquito más en la importación y luego veremos otros regímenes aduaneros. La importación es el régimen aduanero que permite el ingreso legal de mercancías que provienen del exterior para su consumo definitivo en nuestro país. Estas mercancías que ingresan del exterior a nuestro país, aduanas las va a mantener bajo su potestad aduaneras, custodiadas en un almacén o depósito temporal, mientras que tú realizas todo tu despacho. Una vez que has terminado con todo tu despacho, aduanas te otorga el levante y ya tú puedes hacer uso de tu mercancía importada. A este régimen de importación para el consumo, también la llamamos simplemente importación, pero también la llamamos nacionalización. Entonces, una mercancía importada extranjera se considera nacionalizada después que ha cumplido con todas las formalidades legales aduaneras. Una vez que cumplió con todas esas formalidades aduaneras y aduanas te da el levante, retira su potestad aduanera, ese control que tiene, ese poder sobre las mercancías, y ya es de tu libre disponibilidad dentro de nuestro Perú. ¿Qué requisito, nuestro único requisito para que te conviertas en importador? Escucha, qué difícil es tener RUC. La pregunta es, ¿cuánto cuesta tener RUC? Nada, ¿cierto? Pues te invito a convertirte en un importador bajo este único requisito.
conseguir registrarte en los registros únicos de contribuyente. Si es así, ya estás listo para convertirte en un importador. Sabemos que la importación está grabada con el pago de tributos y derechos aduaneros. Cada vez que importamos, siempre pagamos tributos y derechos aduaneros. Si es menos de 2.000, tú puedes realizar tu importación sin ningún problema. Pero si es más de 2.000, lo tiene que realizar un agente de aduanas. Y en ambos casos, sí tributamos. Menos de 2.000 hago yo como importadora mi trámite, pero cumplo con el pago de mis tributos aduaneros. Pero si es más de 2.000, lo realiza el agente de aduanas y también cumplo con el pago de los tributos aduaneros. Aduana ha creado el Importa Fácil. En este caso te va a agradar la idea. No pagamos nada de tributos aduaneros, pero el costo de la mercancía no puede ser superior a los $200. Es decir, si tú importas una mercancía con un valor menor a los $200, automáticamente ingresa a nuestro país sin el pago de tributos aduaneros. Resumen, más de 2.000 lo hace la agente de aduana, sí paga, solamente me representa y está pagando por mí los tributos aduaneros. Menos de 2.000 lo puedo hacer yo el trámite como importador y también cumplo con el pago de los tributos aduaneros. Y si es menos de $200, no pago ningún tributo aduanero. ¿Por qué aduanas ha dado esta facilidad de importa fácil, menos de $200? Para que tú puedas importar tal vez alguna muestra de alguna mercancía que te sirva para verificar y luego poder hacer una importación mayor o superior de acuerdo a tus beneficios, ¿no? Y a tus expectativas. Entonces, en la importación, ¿cuál es el único requisito? Contar con RUT. Dentro de la importación podemos realizar el despacho anticipado de mercancías. Este despacho anticipado nos permite realizar los trámites antes que llegue la mercancía a nuestro país. ¿Para qué? Para darnos la oportunidad que ni bien llega la mercancía sea descargada y enviada directamente a nuestra empresa y ya no va a pasar a un depósito temporal o almacén. Entonces, repito, el despacho anticipado de mercancía nos permite iniciar los trámites del despacho aduanero antes de la llegada de la mercancía. ¿Y a quién se le otorga? A las empresas que siempre demuestran un buen comportamiento. Antes era para algunas mercancías, básicamente las perecibles. Hoy en día todas las empresas podemos acceder y con muchas mercancías, pero debemos demostrar siempre ser buenos contribuyentes. Personas o empresas que trabajamos acorde con la ley y que evitamos pues las multas. Por eso es importante que tú entiendas y aprendas cada una de las normas aduaneras, ¿no? Y todo lo que es el despacho para evitar posibles multas. Y mira que siendo así, aduanas te da la opción que además puedas hacer tus despachos anticipados, antes que llegue la mercancía y se pueda llevar directamente, después de descargada, a tu propia empresa o almacén. Dentro de estos despachos anticipados contamos con los despachos de envío urgente y los despachos de socorro. Te explico. A veces necesitamos de algún medicamento urgente o de algún material radioactivo o explosivos o combustibles, o por qué no algo tan delicado como un trasplante de un órgano, ¿no? O de sangre que no se encuentra acá en el país. Por lo tanto, aduanas te permite que también estos despachos anticipados, ni bien llega la mercancía, sean dirigidos directamente hacia la clínica u hospital cuando son órganos para ser trasplantados, sangre o medicamentos. Y a tu empresa cuando son materiales radiactivos, explosivos y combustibles. ¿Por qué aduanas permite que este tipo de mercancías, por así llamarla, ¿no? Que sin quitarle la categoría a los órganos que salvan la vida de un ser humano, ¿por qué permite que llegue de esta manera anticipada? Para que sean inmediatamente trasladados desde el avión hacia la clínica o el hospital y salvar una vida. Y la sangre de igual manera, al igual que los medicamentos. ¿Por qué permite que sean anticipados los materiales radiactivos, explosivos o combustible y otros más? Para evitar consecuencias posteriores como una mala manipulación
y problemas que puedan ocasionar, pues, no solamente el deterioro de la mercancía, sino que además posibles muertes, ¿no? Explosivos o de repente incendios. Esos son los despachos urgentes llamados envíos de urgencia. Y este despacho llamado envío de socorro se da para ayudar netamente a víctimas de catástrofes. Imagínate que aquí en nuestro país ya hemos tenido problemas de huaico, ¿no? Y esto puede originar pues una serie de problemas. Si recibimos ayuda del exterior, si llegan alimentos, llegan carpas, llegan frazadas, agua, imagínate que entrar a un depósito temporal o almacén mientras que hacemos los trámites. Esto no cumpliría la finalidad para la cual llegó esta mercancía. Por lo tanto, aduanas permite que estos envíos de socorro, ni bien llegan, sean descargados y trasladados para su pronta distribución ante las personas, ante las víctimas de estos catástrofes, epidemias, siniestros y otros. Ahora vamos a hablar de los documentos requeridos para una importación. En el caso de la importación, los documentos que requerimos son la DAM. DAM, formato de DUA de importación. Te explico una vez más. Hoy en día aduanas le cambió de nombre. La llama DAM, Declaración Aduanera de Mercancías. Sin embargo, no cambió el formato anterior, que se llama DUA, Declaración Única de Aduanas. Por lo tanto, hoy en día llamamos DAM al formato de DUA y eso lo usamos para la importación. ¿Cómo llenamos esta DAM, esta Declaración Aduanera de Mercancías, formato de DUA? ¿Cómo lo llenamos? Con todos los datos que otorga los documentos que vinieron del país de exportación. ¿Qué documentos han llegado? El documento de transporte. Aquí vamos a detenernos para hablar del documento de transporte. El documento de transporte adquiere diversos nombres de acuerdo al tipo de transporte o vía de transporte. En el caso de marítimo, se va a llamar conocimiento de embarque o BL. BL viene de la frase Bill of Lading en inglés. Entonces, si es marítimo, lo llamamos BL. Y si es aéreo, lo llamamos guía aérea. Y si es terrestre, lo llamamos carta porte. Algunos lo llaman carta de porte. El documento de transporte es muy importante porque es un título valor. Es aquel que acredita quién es el dueño de la mercancía. ¿Y cómo lo llamamos dentro del documento de transporte a ese dueño? Lo llamamos consignatario. El que aparece como consignatario en el documento de transporte, él es el dueño de la mercancía. No importa el nombre o la vía de transporte, los documentos, los formatos son muy parecidos, pero cambian de nombre de acuerdo a la vía de transporte. Repito, marítimo, BL, aéreo, guía aérea y terrestre, carta porte. Recuerda que es un título valor, por lo tanto el documento de transporte es el que va a merecer que tú hagas el endoso. Este endoso te va a dar la oportunidad de vender la mercancía a otro y trasladarle tu situación de dueño de esa mercancía, o de lo contrario, también lo endosamos cuando entregamos estos documentos a la gente de aduana cuando la mercancía es más de $2,000, para que la gente de aduana pueda realizar los trámites y poder representarnos a nosotros ante la aduana. ¿Por qué hacemos esto? Este tema del endoso, ¿por qué lo vemos en el documento de transporte? Porque es un título valor. Ahora pasaremos a explicar la factura comercial. La factura comercial es un documento emitido por el exportador, por el vendedor, donde también aparece el comprador. Pero recuerda que el que tiene más importancia entre el documento de transporte y la factura es el documento de transporte, porque ese documento es el título valor. Estos son negocios internacionales. La factura es un documento también importante donde se establece qué mercancía se está comprando o vendiendo, cuál es el valor de esta mercancía, cuál es la cantidad y cuál es la descripción de la mercancía. Entonces, la factura comercial básicamente nos da a conocer el valor de la mercancía, la descripción, la cantidad de la misma y quién es el exportador y quién es el importador, vendedor y comprador.
Sin embargo, hay un problema cuando la factura comercial no detalla toda la mercancía con bastante nitidez, de tal manera que no nos va a servir mucho esta factura comercial al momento de confeccionar la DAN. Por lo tanto, acudimos a un documento llamado lista de empaque. La lista de empaque es aquella que acompaña a la factura comercial con la finalidad de poder describir toda la mercancía en su plenitud. ¿De qué nos habla la lista de empaque? Por ejemplo, ¿qué cantidad de mercancía es, pero sobre todo sus características? Si fueran polos, color, tallas, aparte de la cantidad, describe toda la mercancía. Si son tubos, de qué material es, cuál es su diámetro, cuál es su dimensión. Entonces, detalla la mercancía profundidad que la factura comercial. Esa es su finalidad, la de la lista de empaque. Siempre y cuando la factura comercial no la describe en plenitud, tenemos nosotros que acudir a la lista de empaque, que también lo hace el exportador. Hace la factura y adicionalmente hace la lista de empaque, o también conocido como packing list, donde describe con mayor nitidez toda la mercancía, cantidad, tallas, peso, medidas. Pero lo que no tiene la lista de empaque es el valor de la mercancía, ya que ese deber es netamente de la factura comercial. El valor de la mercancía, cuánto cuesta, nos lo dice el documento factura comercial. Y la descripción nos lo dice la lista de empaque o packing list, siempre y cuando la factura comercial no haya descrito toda la mercancía. El certificado de origen no hemos colocado según corresponda porque lo solicitamos al exportador siempre y cuando del país que estamos comprando o del país que estamos vendiendo haya entre estos dos países, del otro país y nuestro país, hay algún tratado de libre comercio, algún convenio, algún acuerdo. Cuando ambos países, el de importación y exportación, han pactado, ¿no? Hay algún pacto de por medio, sí nos conviene utilizar el certificado de origen. Ahora veamos su importancia y su utilidad. El exportador se encarga de tramitar dentro de su país con el órgano competente, el certificado de origen, para enviarlo al importador. De tal manera que cuando ese documento que acompaña la factura comercial, conocimiento de embarque, ¿no? Documento de transporte y otros, va a permitir que en el país de importación el importador acceda o a la rebaja del derecho aduanero o a la anulación del derecho aduanero si se tratara de un tratado de libre comercio. Entonces, repito, ¿quién se encarga de tramitarlo? Porque no lo emite, él lo tramita en la entidad correspondiente de su país, el exportador tramita el certificado de origen. ¿Y quién lo utiliza para su beneficio, para no pagar o pagar menos ad valorem, derecho aduanero en su país, lo utiliza el importador? Por lo tanto, el importador siempre le va a solicitar al exportador el certificado de origen o el exportador se lo va a ofrecer en una negociación, ¿no? O con los documentos, el certificado de origen, para darle la oportunidad al importador que pueda pagar menos o no pague los derechos aduaneros en su país. En el caso de nuestro país, el exportador, ¿dónde lo tramita? Lo tramita ante ADEX, Asociación de, ¿no?, de Exportadores, o ante la Sociedad Nacional de Industria, SNI, o la Cámara de Comercio de Lima. Entonces, es la Cámara de Comercio de Lima, la SNI o ADEX, quienes en nuestro país tienen esa facultad para emitir el certificado de origen. Otro documento que es muy importante es el volante de despacho. ¿Quién emite el volante de despacho? Una vez que la mercancía ha llegado, ha sido descargada del barco o del avión, es trasladada a un almacén de depósito temporal. Claro, ahora sí estamos en la facultad de poder decir siempre y cuando no sea un despacho anticipado, porque ese, acuérdate, baja y se va directamente al almacén del importador o en el caso de ser uno de socorro, no de urgencia, se va pues a una clínica como el trasplante de un órgano, sangre o medicamento o algún material relativo. En un despacho convencional de importación, el volante de despacho lo emite el almacén de aduanas. Repito, la mercancía baja del barco o del avión y es trasladada a un almacén o depósito temporal y ahí va a ser custodiada la mercancía mientras
que realizamos el despacho de importación. Inmediatamente, este almacén o depósito temporal emite volante de despacho para dar a conocer que ellos tienen la mercancía en su poder y que la están custodiando, mientras que nosotros realizamos el despacho y obtenemos el levante. Una vez que tenemos el levante, ya podemos ir al almacén a retirar la mercancía. No importa qué canal fuera, verde, naranja o rojo. En resumen, ¿quién emite el volante de despacho? El almacén de aduanas, para dar a conocer que él está custodiando la mercancía que ha llegado de otro país. La póliza de seguro es un documento muy necesario y utilizado también. Si bien es cierto, potestad del importador utilizarlo, contratarlo, hay importadores que no desean, la norma no lo obliga. Pero, ¿qué sucede si le pasa algo a tu mercancía en el trayecto? Señores, la mercancía es trasladada de un país a otro. Yo creo que siempre debemos de contratar una póliza de seguro. Realmente no son tan caras y el perjuicio, ¿no?, que se puede originar en una pérdida de la mercancía va a ser mucho más alto frente a una póliza de seguro que pudiste haber contratado. La norma aduanera señala, si el importador no desea contratar una póliza de seguro, no hay problema, pero asume la responsabilidad. Si le pasa con la mercancía, la perdió y nadie se la va a devolver. Por lo tanto, recomiendo una vez más tomar conciencia y contratar una póliza de seguro. En la póliza de seguro observamos la prima que es ese pago que nos va a servir para poder llenar la DAM. Hablaremos ahora de las autorizaciones especiales. Las autorizaciones especiales lo hacemos por mercancías restringidas. Esas mercancías restringidas, ¿cuáles son? Aquellas que necesitan un permiso especial. Por ejemplo, si queremos importar alguna fruta, imagínate que esa fruta llegue en mal estado y podría contaminar a nuestra población. Por lo tanto, aduanas envía, ¿no?, la entidad correspondiente para que le haga un análisis y de esa manera obtener el certificado y puede ingresar a nuestro país. Entonces, en el caso de algunas mercancías, es que aduanas pide que se haga un análisis de ellas para evitar posibles daños a nuestra población. En el caso de que la mercancía fuera tal vez algún insumo químico, aduanas necesita y requiere que tú le entregues la composición química, el documento que diga de qué se trata esta mercancía. Después de ver la importación para el consumo, que es uno de nuestros regímenes más fuertes, la importación y la exportación, veremos rápidamente otros regímenes aduaneros. Por ejemplo, tenemos el régimen de reimportación en el mismo estado. ¿Cuándo utilizamos este régimen de reimportación en el mismo estado? Cuando yo exporto una mercancía, la vendo definitivamente, pero me falla la venta. Por lo tanto, aduanas te da la oportunidad que tu mercancía regrese al país y por ser tu propia mercancía del exportador, él no está importando, por lo tanto, lo está reimportando, lo está regresando a nuestro país en el mismo estado. Aduana le dice, ingresa tu mercancía, pero ya no tributas. Ya no tributas porque es tu propia mercancía y qué pena, falló tu venta. ¿Cuál es el plazo que te otorga aduanas para poder realizar esta reimportación? 12 meses. Ahora pasaremos a ver otro régimen muy utilizado también, que es el de admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Ejemplo, tengo una fábrica y requiero una máquina. Esa máquina la puedo importar del exterior. Perdón, puedo alquilarla del exterior. Al alquilar esa máquina, viene a mi país, lo utilizo en mi empresa y luego la devuelvo. ¿Cómo le llamamos a ese régimen? Admisión temporal para reexportación en el mismo estado. ¿Cuál es el compromiso con aduanas? Utilizar la máquina en la producción de determinadas mercancías, ¿no?, dentro de mi empresa, y luego la regreso, pero en el mismo estado. Para ello, aduanas me da la opción que utilice esta máquina por un plazo de 18 meses. Ahora vamos a ver la exportación en su magnitud. Este régimen, que también es fuerte, igual que la importación porque lo hacemos con mucha más frecuencia,
También veamos, ¿qué es la exportación definitiva? Es la autorización de parte de aduanas para la salida de mercancías del territorio aduanero. ¿Para qué? Para su uso o consumo definitivo en el exterior. Señores, la exportación, recuerda, está exonerada del pago de tributos aduaneros. No paga derechos arancelarios, no paga impuestos, no paga nada. Está exonerada. ¿Y cuál es el único requisito? Al igual que la importación, el único requisito es tener RUT. Así que ya sabemos que es súper fácil contar con RUT y convertirnos en exportadores, más aún teniendo tantos productos en nuestro país. Además, la exportación te permite obtener la devolución del IGB, el saldo a favor del exportador. A ver, ¿cómo funciona esto? Te voy a dar un ejemplo sencillo pero claro. Imagínate que voy a hacer una cartera para exportar. Ya después la multiplicamos por la cantidad que tú quieras, pero voy a hablar solamente de una cartera como ejemplo. La cartera requiere cuero, requiere un forro, requiere cierre, adornos, hilo. Todo eso lo puedo comprar en el mercado nacional. Si yo lo compro en el mercado nacional y luego esa cartera confeccionada la exporto, automáticamente puedo pedirle a aduanas que me devuelva todos los IGB que afectaron a la compra del cuero, del cierre, del forro. Repito, al comprar el forro, el cuero, pagué el cuero más el IGB, el forro más el IGB, el cierre más el IGB. Pero al no quedarse esa mercancía acá en Perú y la voy a exportar, aduanas me devuelve todos esos IGB que pagué, ya que se convierte en un producto de exportación. Y por lo tanto, debe devolverme todos los IGB que pagué por la compra de los insumos o materias utilizadas en su producción. El proceso de exportación es muy sencillo. El exportador debe confeccionar la factura comercial donde se estipula que él es el vendedor y quién es el comprador, donde el importador, además de mencionar el nombre en la factura, también se mencionará su dirección. Nos preguntamos en este momento, ¿el mismo formato de la factura que utilizo para vender en el mercado nacional, ese mismo formato lo puedo utilizar para vender al mercado internacional, o sea, para exportar? La respuesta es sí, señores. El mismo formato que uso para vender en el mercado nacional lo puedo usar para el mercado internacional. ¿Cuál es la diferencia entre una factura de venta nacional y una internacional? Que la factura de venta internacional de exportación no lleva IGB, está exonerado del IGB. Y la factura nacional sí lleva IGB. Recuerdo la primera vez que escuché esto, me pareció injusto. Tal vez estés pensando lo mismo que yo. Sin embargo, te voy a explicar que no es injusto, porque suena como que al peruano sí le vendes más IGB y al extranjero sin IGB. ¿Por qué? Porque recuerda, ¿qué hacemos con el IGB, ¿no? Cuando aduanas te cobra, perdón, cuando el exportador te cobra el IGB, esto va a SUNAT. ¿Y qué hacen con ese IGB? Pues el país necesita carreteras, colegios públicos, universidades públicas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando yo vendo una mercancía nacional? Ese IGB va a ser utilizada para ello. Por eso los peruanos tenemos que pagar el IGB. Sin embargo, cuando vendemos al exterior, va sin IGB porque el extranjero no va a venir a utilizar nuestras pistas, nuestros baños públicos, colegios públicos, universidades públicas, etcétera. Por lo tanto, resumiendo, la factura comercial es un formato que lo puedes usar tanto para venta en el mercado nacional y el mismo formato para venta en el mercado internacional. Recuerda, si es internacional, sin IGB. La lista de empaque o packing list es el documento que acompaña la factura comercial para describir en su magnitud la mercancía. La describe como peso, medidas, tallas, colores, todo lo que conlleve a que el importador, cuando reciba esta mercancía en su país, pueda saber todo lo que contiene, los bultos que han llegado o el contenedor. Nosotros los aduaneros llamamos bulto, ¿no?, a diversas presentaciones de las mercancías que no están dentro de un contenedor, que le llamamos también carga suelta. Todo esto, este documento de la factura comercial, la lista de empaque, tal vez certificado de origen, si el importador lo requiere, si hay un convenio, recuerda, de repente algún permiso especial de salida. Todos estos documentos le entregamos a la agente de aduana, pero se lo entregamos con una carta de instrucciones, ¿no?, para que pueda realizar nuestro despacho de exportación sin ningún problema.
La agencia de aduana se encargará de confeccionar la declaración única de aduanas con el código 40, antes llamada orden de embarque. ¿Por qué menciono el nombre anterior? Porque cuando confeccionamos la DUA, automáticamente el sistema nos sigue jalando orden de embarque, hoy en día llamada declaración solamente provisional, no es definitiva, orden de embarque anteriormente llamada. Una vez que ya se enumera la DUA de exportación, la mercancía ingresa al almacén, se activa el canal naranja o rojo y posteriormente aduanas autoriza, ¿no?, el embarque de la mercancía. Ya la agencia de aduanas se encarga de coordinar para poder realizar el ingreso al almacén y después el embarque de la mercancía. La agencia de aduanas se encarga de ver una vez más la nave, ¿no?, la operación de embarque de la mercancía junto con el almacén. Y después que la mercancía se fue, tenemos un plazo de 30 días para realizar la regularización. ¿En qué consiste la regularización de la exportación? Recordando, decíamos que la DUA o DAM de exportación tiene el código número 40. Una vez que se fue, después que se fue, tenemos un plazo de 30 días para esa DUA o DAM con código 40 ingresarle los datos que antes no teníamos. ¿Cuáles son los datos? Del documento de transporte que en la exportación al inicio no lo tenemos, porque la mercancía aún no había sido embarcada. Por eso lo llamábamos DUA provisional con el código número 40. Ahora que la mercancía ya se fue y que ya el transportista me ha entregado el documento de transporte, ya conocemos el número y la fecha del embarque, agregamos esos datos. En eso consiste la regularización. Abrimos en el sistema la DUA número 40 provisional, agregamos los datos del embarque, la fecha del documento de transporte, ya sea BL, guía aérea o carta aporte, y la fecha que se embarcó. Volvemos a enviar vía SIGAT a la aduana y la aduana nos va a contestar la DUA definitiva, la DUA o DAM de exportación definitiva. Y de 40, que no tenía el primer formato, el número de documento de transporte y la fecha de embarque, se va a convertir en 41. Así nos contesta aduanas, le cambia de 40 a 41, la DUA definitiva, donde ahora sí tenemos la DUA 41 con el documento, número de documento de transporte y la fecha de embarque. Por lo tanto, en exportación hay dos etapas. La primera, que nos permite con una DUA provisional 40 embarcar la mercancía y posteriormente regularizarla, incluyéndole a esta 40 el número de documento de transporte más la fecha de embarque, y aduanas nos contesta vía SIGAT con la DUA 41, la DUA definitiva de exportación. Y de esta manera damos por terminada el proceso del régimen de exportación ya regularizado. Permíteme contarte el día de hoy que además de estos regímenes de importación, exportación, que son lo más fuerte, y otros que hemos mencionado como la reimportación al mismo estado, también existen regímenes que son beneficios directamente para los exportadores. Incentivamos a los exportadores. Esto es muy utilizado por las empresas que producen y exportan. Pero además, para producir y exportar requieren algún insumo o materia prima importada. Ejemplo, vamos a hablar rápidamente de la admisión temporal para perfeccionamiento activo. Este régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo, aduanas te permite que importes tu insumo o materia prima sin pagar ningún tributo aduanero. No pagas nada, porque tú en este régimen le estás diciendo a aduanas, necesito un insumo o materia prima importado para producir acá en Perú y lo voy a exportar. No se va a quedar en Perú. Ejemplo, importo el tinte, acá hago mis jeans, los tiño y el jean teñido lo exporto. Por ejemplo, el más utilizado de repente, el jean azul, importo el tinte azul, pero si yo uso este régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo, lo admito el tinte, tiño los jeans y exporto. Y aduana me permite que ingrese ese tinte sin tributar, sin pagar ningún tributo aduanero, pero por si acaso me pide una garantía. Es todo lo que me pide. Una vez que cumplo con exportar, aduana me devuelve la garantía. Y yo ya me he beneficiado con este régimen que no tributé por el ingreso de tinte a nuestro país, siempre y cuando cumpla con mi requisito, mi compromiso ante aduanas, producir para exportar y no producir para que se quede en el mercado nacional.
Otro régimen muy codiciado es el drawback. El drawback es un régimen que le permite a las empresas productoras, exportadoras, acogerse a un 4% de la devolución del precio de toda la prenda. Vamos a usar el mismo ejemplo de los tintes para explicar mejor el drawback. Importo el tinte, pero en este caso al importar sí tributo, sí pago mis tributos. Una vez que he importado el tinte, lo utilizo para producir la mercancía jean y exporto. Pero como yo importé el tinte y pagué mis tributos, aduanas para compensar y beneficiarme me devuelve el 4% del valor, pero de todo el jean. Es por eso que lo codician muchas empresas, porque les permite importar el insumo materia prima, utilizarlo en producir esta mercancía que luego exportan y aduanas les devuelve el 4%, pero del valor de toda la mercancía exportada. En este caso sería, en nuestro ejemplo, el valor de todo el jean. El tercer y último régimen de beneficio para los exportadores es la reposición de mercancías con franquicia arancelaria. Nuevamente, importo el tinte, siguiendo el mismo ejemplo, importo el tinte, pero pago mis tributos, lo utilizo en producir el jean y exporto. Como aduana no me ha beneficiado de ninguna manera y además el tinte no se ha quedado en el Perú y yo he pagado mis tributos, aduanas cumple con beneficiarme. ¿De qué manera? Presento mi solicitud y aduanas me va a permitir entregarme un certificado, ¿no?, de reposición de mercancías con franquicia arancelaria para permitirme que nuevamente yo vuelva a importar los tintes y entran libres, ya no tributo. Ejemplo, aduanas, importé 100 sacos de tinte para jeans. He producido los jeans y he exportado. Aduanas te da un certificado cuando presentas la solicitud para que tú vuelvas a importar esos 100 sacos de tinte y ya no tributas. Ese es el beneficio de este régimen de reposición de mercancías con franquicia arancelaria. Hay otro régimen también utilizado que es la exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Cuando yo uso este régimen de exportación temporal y lo reimporto en el mismo estado, este régimen lo utilizo de repente por un intercambio cultural, ¿no? Hay una negociación de intercambio cultural, Perú manda una cantidad de huacos, se me ocurre, a Alemania, para que puedan ser exhibidos y después de un tiempo regresan al país. Entonces, nos permite con este régimen que salga la mercancía y que luego sea reimportado en el mismo estado. También es utilizado hay acá personas, conozco una de ellas, que inventa ciertas máquinas. Una vez que inventa esas máquinas, ¿qué hace? Las alquila al exterior y luego regresa. Entonces, para él es una posibilidad muy buena este régimen, porque hace sus máquinas, las crea, las exporta al exterior temporalmente y alquila, y luego regresa al Perú por un plazo de 12 meses. Con eso te estoy dando a entender de que los regímenes aduaneros se utilizan para cada situación que tú requieras y necesites para que la mercancía pueda ingresar o salir del país. Hay otro régimen que se llama depósito de aduanas o depósito aduanero. ¿Qué permite este régimen? Antes que explicarte el concepto, mejor te doy un caso práctico. Imagínate que llega mi mercancía, estoy importando, pero en ese momento me he quedado sin liquidez. Entonces yo requiero hacer algún trámite de financiamiento y mientras que el banco hacemos todos los trámites puede pasar mucho tiempo. ¿Qué cosa hago con este régimen? Automáticamente saco la mercancía de depósito y lo llevo a un depósito aduanero. Y ahí va a permanecer por un plazo de 12 meses. Y yo puedo ir retirando mi mercancía poco a poco de este depósito aduanero. Repito, el régimen de depósito me permite trasladar la mercancía de un depósito temporal a un depósito aduanero donde sí puede permanecer por 12 meses e irlo retirando poco a poco. Esto es para evitar que el primer depósito caiga en abandono legal y aduana se quede con mi mercancía. El depósito temporal se utiliza, repito, por un tema de liquidez, de repente no tengo liquidez, no tengo espacio, o tal vez algún documento llegó mal redactado, mi nombre no está bien escrito en la factura comercial o en el documento de transporte. Mientras que hago los trámites, evito que la mercancía caiga en abandono legal y lo saco del depósito temporal a un depósito aduanero autorizado por 12 meses.
Otro régimen es el de tránsito aduanero, aquel que permite que la mercancía que ingresa por una intendencia de aduanas, por ejemplo la de Callao, los trámites los puede hacer de repente la intendencia de Iquitos. Ese es cuando al importador le beneficia que lo haga en una intendencia de la selva, porque de repente se puede acoger algún beneficio especial y ya no tributa completo acá en el Callao, sino ya tributaría menos. O de lo contrario, también podemos usar el régimen de tránsito para un importador boliviano. De pronto, debido a la falta, ¿no?, de mar, algún boliviano puede hacer una importación marítima sin problema. Lo trae a través de nosotros. Viene el barco, ¿no?, descarga en Perú, en el Callao, por ejemplo, y la mercancía es trasladada a la aduana o intendencia de Puno. Y por ahí sale para el importador boliviano. En este caso, Perú solamente le estaría prestando nuestro territorio, por cuestiones de diplomacia, para que pueda importar la mercancía, ¿no?, por una vía marítima. ¿Cuándo usamos el transbordo? El transbordo lo utilizamos cuando viene algún medio de transporte y por cuestiones de ruta, o de repente la mercancía se ve que puede estar en algún mal estado, quieren revisarla, solo le prestamos nuestro territorio a nuestra zona primaria, puerto y aeropuerto. Baja la mercancía, es descargada, reacomodamos la mercancía y esperamos que otro medio de transporte se lo lleve. Simplemente hace un transbordo, un cambio de nave. No es para ningún importador peruano. Solo le prestamos nuestro puerto aeropuerto para que pueda descargar la mercancía y viene otro medio de transporte y se lo lleva. Ya sea porque la mercancía se ve que está haciendo, no sé, sufre alguna alteración, se ha movido, algún líquido se está descargando, o también por cuestiones de ruta. Viene un barco, deja la mercancía y viene otro barco y lo recoge. O viene un barco, viene un avión y lo recoge. O sea, se puede cambiar incluso el medio de transporte, pero solo le prestamos nuestra zona primaria, puertos, aeropuertos, para que dejen la mercancía y viene otro y se lleva, otro medio de transporte se lleva la mercancía. Hacen un transbordo. Y por último, de los 13 regímenes aduaneros tenemos al reembarque. ¿Cuándo usa el reembarque? Imagínate una situación. Importamos una mercancía, vamos a verificarla y está en mal estado. No nos conviene. ¿Qué hacemos? La devolvemos, la reembarcamos. De pronto hemos importado un automóvil. Vamos a ver cómo llegó el automóvil y llega siniestrado. También la reembarcamos. Entonces el reembarque lo podemos hacer siempre y cuando no le hayamos dado ningún otro régimen aduanero. Primero tenemos que verificar, por eso que siempre recomiendo, vayan y revisen su mercancía en el almacén antes de numerar la DAN o DUA. Revisen su mercancía. Es muy sencillo, fácil y cuesta poco. A eso se llama reconocimiento previo. ¿Qué significa? Voy al almacén o depósito temporal donde llegó mi mercancía, verifico cómo está y de acuerdo a cómo está la mercancía, recién hago mi importación o cualquier otro régimen aduanero. Pero si llegó en mal estado, lo reembarco. ¿Qué es el reembarque? En resumen, es nada más y nada menos que una devolución de la mercancía. Bueno, espero que les haya agradado esta clase que con mucho cariño se le hemos otorgado de manera resumida para poder darles algunos alcances de cómo funciona nuestra aduana peruana. Gracias. Bien, agradecemos a todos su participación y bueno, como dijo la profesora Carmen, los vamos a invitar al taller de comercio internacional y aduanas, donde aprenderás a importar y exportar con tu negocio o proyecto a cualquier lugar del mundo, ya sea China, Estados Unidos, Europa o cualquier otro país. Aquí vamos a tocar con mucho más profundidad los temas que acabamos de ver en este webinar. Y también les queremos informar que las clases en frecuencia regular, que se van a dictar solamente los días sábados en las mañanas, van a empezar el día 9 de febrero. Y la frecuencia intensiva, que son martes y jueves, va a empezar el 28 de febrero del 2019. La modalidad es presencial, van a ser 5 sesiones. Y el lugar donde se va a dictar las clases es en Avenida Javier Prado Este, 580 San Isidro, en el edificio de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Es un taller certificado por la Universidad de San Martín de Porres. Y vamos a hablar sobre los fundamentos de los negocios internacionales, su legislación actualizada, todo lo que se refiere a los Incoterms, los documentos que se utilizan para importar y exportar, como la factura comercial, el packing list, la póliza,
los seguros, los permisos, etcétera, ¿no? Vamos a ver también lo que son regímenes aduaneros, ¿no? Con documentación actualizada, las nomenclaturas, la valorización aduanera, la jurisprudencia aduanera. Vamos a ver todo lo que es el ajuste, valor, la tributación. Y para terminar vamos a presentar unos proyectos, ¿no?, que se van a realizar en grupos y con todo lo que se ha aprendido en la clase, ¿no? Como les dije, son 5 sesiones, los días sábados en horario de 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y los días martes y jueves, que es la frecuencia intensiva, que van a ser de 7:15 de la noche hasta las 10:15 de la noche, ¿sí? La profesora va a ser la doctora Carmen González, va a estar a cargo del dictado, y ya ustedes ya la conocen con todo lo que he explicado el día de hoy, ¿no? La inversión en este taller en estos momentos es de 390 soles, ¿sí? Este precio va a estar puesto hasta el día miércoles, hasta el 6 de febrero. Normalmente el precio regular es de 590 soles, ¿sí? El día sábado que viene, el día sábado empiezan las clases, el día sábado 9. Y lo que incluye esta inversión de 390 soles, que es el precio especial, es las 5 sesiones, una asesoría de 1 hora en e-commerce y marketing digital para ayudarlos a impulsar sus ventas por internet, un mes gratis de acceso a un sistema de facturación electrónica con un partner certificado como OCE, 20% de descuento en el servicio de constitución de empresa, y un certificado de participación emitido por la Universidad de San Martín de Porres. Bueno, si quieres inscribirte, acá estoy mostrando la página web, ¿sí? Esta es la URL, para que tú puedas inscribirte, llenar el formulario que está aquí arriba, ¿sí? Y puedas dejar tus datos y un ejecutivo comercial se comunicará a la brevedad contigo, ¿no? Entonces, esperemos poder contar con algunos de ustedes, de los participantes, y esperemos pues que les haya gustado este webinar, y bueno, será hasta la próxima. Muchísimas gracias por la atención y estaremos en contacto.